Bienvenidos a este estudio bíblico, el cual se titula Adonisedec, rey de Jerusalén. Nosotros debemos entender de que el orden de Melquisedec, hay dos órdenes sacerdotales. La Biblia nos enseña de que hay dos órdenes sacerdotales. Y el primer orden es el orden de Melquisedec, y el orden arónico. Entonces, el orden arónico es el que se le dio a Israel. Es el que se le dio a Israel. Y el orden de Melquisedec es el que se le dio a los cananeos. A los cananeos. Y recordemos que los cananeos eran los que estaban primero en la tierra prometida. Y estos dos órdenes son totalmente diferentes. Se pueden diferenciar rápidamente. ¿Cómo? Si el sacerdote es blanco, es un sacerdote del orden arónico. Si el sacerdote es negro, él es del orden de Melquisedec. Por eso los cananeos eran personas negras. Cuando Abraham era uno y miraba la tierra prometida, él miraba a los cananeos, y los cananeos ya tenían un sacerdocio, que es el sacerdocio del orden de Melquisedec. Y eso lo vamos a ver con Adonisedec. ¿Por qué? Porque Adonisedec viene siendo el rey de Salem en los tiempos en que Josué conquista Israel. Entonces debemos entender esto. Josué va a conquistar la tierra prometida y a él le toca pelear contra Adonisedec. Y mire lo que dice: Adonisedec, él es del orden de Melquisedec, pero él no es un judío, sino que él es un cananeo. Y Adonisedec viene de Melquisedec, porque ellos dos son del mismo orden. Tanto Melquisedec como Adonisedec son del mismo orden, pero no son judíos. ¿Por qué? Porque aún no se había establecido como tal el sacerdocio levítico. Entonces, vamos a leer para que podamos entender esto. Josué, capítulo 10, versículo del 3 al 5, dice: por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, aquí estamos leyendo la Reina Valera 1960, una de las mejores Biblias que tenemos en el español. Dice: por lo cual Adonisedec, él es un sacerdote y rey del orden de Melquisedec, viene siendo como el último, dice: por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Omán, rey de Hebrón, y a Pireán, rey de Jarmún, y a Jafía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo: subid a mí y ayudadme, y combatamos a Gabaón, porque han hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y dice: y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmún, el rey de Laquis y el rey de Eglón, se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Entonces, la historia nos está diciendo de que los reyes, Adonisedec, rey de Jerusalén, mandó a llamar a los otros reyes para pelear contra Gabaón, que había hecho una alianza con Josué. Recordemos que Josué estaba conquistando la tierra por orden de Jehová nuestro Dios.
por Jehová nuestro Dios. Y eso es importante entenderlo, porque Jehová nuestro Dios, Él dice, juró Jehová y no se arrepentirá, que Él es sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahora, cuando Él dice eso, Él está diciendo, miren, Israel, yo los estoy ayudando a conquistar la tierra, pero yo no soy como ustedes. Yo soy de los que ustedes van a conquistar, del orden de ellos. Pero Él los está ayudando a conquistar la tierra porque Jehová nuestro Dios quiere de que ellos habiten la tierra. Pero Él está diciendo a Israel, Israel, mira, yo te voy a ayudar a conquistar la tierra, pero yo soy del orden de ellos. Yo soy como Adonisedec, que viene siendo del linaje de Melquisedec. Y Jehová le está diciendo, mire, yo soy como ellos, pero yo los voy a ayudar a conquistar la tierra. ¿Por qué? Porque Adonisedec, rey de Jerusalén, es el que tiene el orden de Melquisedec. Cuando Israel se instala, sale el orden arónico, un orden totalmente nuevo. Y ustedes lo pueden leer para que entiendan de que el último rey de Jerusalén del orden de Melquisedec fue ¿quién? Adonisedec. Adonisedec viene siendo el último rey de Jerusalén del orden de Melquisedec. Él es el último, porque anteriormente habían muchísimos reyes que fueron reyes de Jerusalén. Y eso es importante que ustedes lo entiendan. ¿Por qué? Porque hoy en día los judíos dicen, no, es que nosotros edificamos Jerusalén, pero eso no sería correcto. Los que edificaron Jerusalén fueron los cananeos, tanto que ya habían reyes, como el rey que estamos viendo, Adonisedec, rey de Jerusalén, él ya reinaba en Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jerusalén ya existía antes que llegara Josué a conquistar la tierra, antes que el mismo David, antes que David conquistara Jebús, porque ese era el nombre de Jerusalén, ya existía, porque quienes edificaron Jerusalén no fueron los hebreos, no fueron los israelitas, no fueron los judíos, fueron los cananeos. Y eso es algo que ellos no quieren reconocer, pero una cosa es que no lo quieran reconocer porque las escrituras lo dicen, la historia lo cuenta. El último rey que tuvo Jerusalén del orden de Melquisedec fue Adonisedec. Lo estamos leyendo, tú lo puedes leer en tu Biblia. Y era un varón negro. ¿Por qué? Porque era sacerdote y rey de Melquisedec. Era del orden de Melquisedec, por eso él tiene el nombre Adonisedec. Ahora bien, el orden de Melquisedec solamente lo pueden tener las personas negras. Es la realidad. Por eso, Adonisedec viene siendo un varón negro. Y a diferencia del orden de arónico, el orden arónico, en el orden arónico entendemos algo. Orden arónico. En el orden arónico entendemos que Judá es el rey y los reyes pueden ir a la guerra y pueden matar en guerra y no se les cuenta como pecado porque es la guerra, es la realidad. Y Leví es el que sacrifica. Y estas dos funciones están separadas, porque hemos visto casos donde los reyes de Judá quieren ofrecer incienso y los sacerdotes le dicen, mira, rey, a ti no te corresponde ofrecer incienso, a ti no te corresponde hacer eso, porque tú eres un rey. Eso le corresponde a los sacerdotes. Pero en el orden de Melquisedec ocurre algo muy diferente, de que el sacerdote es rey y el sacerdote puede ir a la guerra. Es decir, un sacerdote que va a la guerra, eso no se ha visto hoy en día, no se ve. Pero en el orden de Melquisedec, el sacerdote sí puede ir a la guerra y puede sacrificar al mismo tiempo. Y puede sacrificar. Por eso vemos que Adonisedec, rey y sacerdote de Jerusalén, él va a la guerra como si nada, porque él tiene el orden de Melquisedec en su nombre, lo dice. Él lo tiene y él dice, vamos a la guerra, siendo un sacerdote y rey. Y él divinamente podía sacrificar. Por la escritura dice que ninguno de ellos sirvió al altar.
Ninguno del orden de Melquisedec sirvió al altar, sino solamente Melquisedec. Entonces, el sacerdote puede ir a la guerra siendo como Judá y puede sacrificar siendo como Leví. Ellos tienen esas dos funciones que están unidas, y tiene que ser un varón negro. ¿Por qué? Porque viene siendo un cananeo. Los cananeos son los únicos que tienen el orden de Melquisedec. Vamos a leer lo que dice Hebreos. Miren, si ustedes quieren entender eso, Carta a los Hebreos lo explica con lujo de detalles. Él explica todo esto y es increíble porque él llegó a esa conclusión. Él logró entender de que Jehová nuestro Dios, él es un cananeo. Y él trajo a Israel y quitó a sus hermanos. Y eso es lo que vamos a entender. Entonces, si tú quieres leerlo en tu casa, lee Carta a los Hebreos y él ahí explica todo esto con lujo de detalles. Hebreos capítulo 7, versículo 15 al 17. Reina Valera 1960 dice, y esto es aún más manifiesto. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdocio distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de la vida indestructible, pues se da testimonio de él, de una persona. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces, sabemos de que Jehová nuestro Dios, él es del orden de Melquisedec. Él está diciendo a Israel, Israel, mira, yo les voy a ayudar a conquistar la tierra, pero yo soy uno de ellos. De los que estaban antes aquí, yo soy como uno de ellos. Para que Israel entienda, se lo está diciendo desde el tiempo antiguo. Josué lo entendía. Además, yo les voy a decir una cosa. Pelear contra un sacerdote del orden de Melquisedec no es cosa fácil. No es cosa fácil. Por eso vemos de que el ángel de Jehová se le apareció a Josué. Y tengo entendido de que el mismo ángel de Jehová se encargó de Adonisedec. ¿Por qué? Porque ellos eran varones muy fuertes en batalla, porque eran sacerdotes y reyes, y eran los que mejor estaban preparados para la batalla. Es decir, Josué no le iba a tener muy fácil con Adonisedec. Es realidad. Ahora mire lo que dice Josué capítulo 10, versículo del 3 al 5, dice, por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Joán, rey de Hebrón. Y recordemos que luego el rey David conquista esas ciudades y aún el Jebuseo permanecía en la tierra. El Jebuseo, ¿por qué? Porque para Israel no siguió la guerra contra los cananeos, sino que permitió de que los cananeos habitaban la tierra, la habitaran y se hicieron como cohabitaron con ellos y los hicieron fue tributarios. Tributarios, cuando la orden de Jehová nuestro Dios fue que los mataran. Esa fue la orden, pero Israel no obedeció, no obedeció. Y Jehová nuestro Dios sabía de que Israel no iba a obedecer porque esa es como la naturaleza de Israel, no obedecer, esa es la realidad. La escritura lo dice, esta siempre ha sido de tu juventud, tu comportamiento, de que nunca escuchaste mi voz. Eso lo dice la escritura. Entonces, aquí vemos de que Adonisedec, rey de Jerusalén, empieza a llamar a los reyes para prepararse, para pelear contra Gabaón, porque Gabaón había hecho alianzas con Josué para poder permanecer en la tierra. Ahora bien, aquí tenemos más historias, la historia del rey David. Es importante entender esas historias. ¿Por qué? Porque las personas no toman en cuenta esos eventos históricos y simplemente pasan derecho. Y esos eventos históricos nos hablan mucho del contexto de la historia, de cómo era todo en el momento. Vamos a leer Primera de Crónicas, capítulo 11, versículos del 4 al 9, diciendo, entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén, la cual es Jebús. Recordemos que los jebuseos hacen parte de las tribus de los cananeos. Entonces, por acá tenemos a Israel
Y por acá tenemos a los cananeos. Recordemos que Jehová nuestro Dios, Él es un cananeo y él ordenó a sus hermanos por tribus. Los cananeos los ordenó por tribus. Y luego a Israel también los ordenó por tribus. También los ordenó por tribus, las 12 tribus de Israel. 12 tribus de Israel. Asimismo, también había 12 tribus de cananeos. Y Jehová nuestro Dios volvió y ordenó a Israel por tribus. Entonces dice, la cual es Jebús. Es decir, mira, aquí está diciendo que Jerusalén se llamaba Jebús. Dice, entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén, la cual es Jebús. Y dice, y los jebuseos habitaban en aquella tierra. ¿Quiénes habitaban Jerusalén? Los jebuseos. Los jebuseos, aquí dice, y los jebuseos, y lo dice en Primera de Crónicas. Y los jebuseos habitaban aquella tierra. Y dice, y los moradores de Jebús dijeron a David, miren lo que los jebuseos le dicen a David, no entrarás acá. Mas David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. Y David había dicho, el que primero derrote a los jebuseos será cabeza y jefe. Entonces Joab, hijo de Sarvia, subió el primero y fue hecho jefe. Y David habitó en la fortaleza. Por esto la llamaron la ciudad de David. Entonces aquí vemos de que David, porque Jehová nuestro Dios se pasó de los cananeos, se pasó a estar con los israelitas. Pero Jehová nuestro Dios le dice a Israel, Israel, mira, yo soy como uno de ellos, sino que ellos tienen que ir a pagar un castigo, pero yo soy como uno de ellos. Entonces Jehová nuestro Dios se pasa de los cananeos a Israel, y les ayuda a conquistar la tierra. Les ayuda a conquistar la tierra. Y aquí dice que David prevaleció contra los cananeos, contra los jebuseos. Les conquistó la tierra que se llamaba Jebús en ese momento, donde reinaba Adonisedec. Y dice, y edificó la ciudad de alrededor, desde Milo hasta el muro. Y Joab reparó el resto de la ciudad. Y David iba adelantando y creciendo, y Jehová de los ejércitos estaba con él. Y mira lo que dice, que Jehová de los ejércitos estaba con él. Y recordemos que Jehová dice, Jehová juró, y no se arrepentirá, que él es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y los que tienen el orden de Melquisedec son los cananeos. Él es un cananeo, pero entonces los cananeos tenían que pagar su pecado. Entonces, él estaba ayudando a Israel para que ocupara la tierra mientras los cananeos pagaban su condena. Y eso lo vamos a explicar en este video. Miren lo que dice 2 de Samuel capítulo 5 versículos del 6 al 9 diciendo, entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos. Primero estábamos leyendo Crónicas, ahora estamos leyendo Samuel y nos habla de una historia similar, del mismo relato. Dice, entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra. Vuelve y reitera, entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra. ¿Quiénes habitaban Jerusalén? Los jebuseos. Y ellos son los que tenían el orden de Melquisedec. Dice, los cuales hablaron a David diciendo, tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar acá. Y yo les voy a decir una cosa. Este refrán que ellos le dicen a David, le dicen, David, mira, tú no entrarás acá, porque los cojos y los ciegos te echarán. Esa es una expresión para decir de que, mira, David, tú no puedes entrar aquí porque es que lo que ocurría en ese tiempo es que los cananeos eran las personas más fuertes en batalla y eran temibles. Pero Jehová nuestro Dios se apartó de ellos
Y cuando Jehová se quita de un pueblo, se debilita. ¿Y qué ocurrió? De que Jehová nuestro Dios se apartó de sus hermanos, que eran los cananeos, y se fue con Israel y los ayudó a, a conquistar la tierra. Por eso hay una parte en la Biblia que dice, es que su amparo, los que los amparaba, se apartó de ellos. El amparo que es Jehová nuestro Dios, se apartó de ellos. Y cuando Jehová nuestro Dios se aparta de ti, te debilitas, que es lo mismo que le pasó a Saúl. Jehová nuestro Dios escogió a Saúl, le dio privilegios, pero ¿qué hizo? Lo deshonró, dice que le pesó en su corazón haber puesto a Saúl. Entonces Jehová nuestro Dios se pasa con David y dice que un espíritu estaba atormentando a Saúl. ¿Por qué? Porque Saúl empezó a desobedecer. Así mismo le pasó a los cananeos. Ellos empezaron a desobedecer a Jehová nuestro Dios. Y ellos decían, no, Jehová, que es nuestro Padre, nunca nos va a dejar. Y los dejó. Se fue con Israel. Pero Jehová le está diciendo a Israel, acuérdate que yo soy como uno de ellos porque yo soy del orden de Melquisedec. Es realidad, eso es lo que debemos entender, eso es lo que estamos entendiendo en este video. Entonces, cuando le dicen eso, le están diciendo, no, David, es que tú no puedes entrar aquí porque aquí hasta el más ciego te puede matar. Pero David prevaleció porque con él estaba Jehová de los ejércitos, dice. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y dijo David aquel día, todo el que hiere a los jebuseos, suba por el canal y hiera a los ciegos y a los aborrecidos del alma de David. Por eso se dijo, ciego ni cojo entrarán en la casa. Y David moró en la fortaleza, y le puso por nombre la ciudad de David, y edificó alrededor de Milo hacia adentro. Entonces tenemos dos relatos que nos hablan lo mismo. Nos hablan lo mismo. Primera de Crónicas y Segunda de Samuel, capítulo 5. Nos hablan lo mismo. El mismo relato. Entonces, para que tengas dos fuentes y puedas entender esto, lo puedas entender, es realidad. Ahora, ¿qué pasa? El misterio de Melquisedec. El misterio de Melquisedec es muy importante porque tú lo puedes leer en Salmos 110, versículo 4, donde dice, juró Jehová. Hay un juramento desde el cielo, del Todopoderoso. Juró, es un juramento que no se puede romper, dice, juró Jehová, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Hay muchas personas que le dan una interpretación a este versículo diciendo, no, es que el Mesías es un sacerdote del orden de Melquisedec por medio de un contrato, pero eso no funciona así, eso tiene que ser de sangre, de tribu, tiene que ser de sangre y de tribu, es la realidad, no hay ningún contrato, eso se trata de sangre y de tribu. Para tú ser del orden de Melquisedec, sí o sí tienes que ser un cananeo, porque ellos solamente tienen el orden de Melquisedec. Es como si yo le dijera a una persona, es que tú eres del orden arónico, pero para tú ser del orden arónico, tendrías que ser de Leví, del sacerdocio de Leví, y tendrías que ser de la tribu de Leví. ¿Como quién? Como Moisés. Dice la escritura que Moisés, el padre de Moisés era levita y la mamá era levita. ¿Moisés era qué? Un levita de levitas. ¿Alguien le puede quitar el sacerdocio arónico? Nadie se lo puede quitar, porque él es de sangre y de tribu. No hay ningún contrato. Asimismo pasa con Jesús. Esta escritura hace referencia a Jesús, de que Jesús es del orden de Melquisedec y por eso él es un varón negro. Él es un varón negro de cabello blanco como lo dicen las escrituras. Tú lo puedes leer. Apocalipsis capítulo 1, Daniel 10, Apocalipsis capítulo 4 e Isaías 53, donde enseñan que Jesús es de color bronce bruñido y su cabello es blanco como la lana, porque él es del orden de Melquisedec y él todo el tiempo se lo está diciendo a Israel. Pero Israel no ha querido entender y es un misterio que debemos resolver. Y para tú entenderlo simplemente lees Hebreos
Carta a los Hebreos. En Carta a los Hebreos se explica eso con lujo de detalles. Aquí lo vamos a ver más adelante. Entonces, por eso Jesús viene siendo una persona negra. Es decir, quien murió en la cruz del Calvario no fue un varón blanco y rubio, como lo hace creer el Vaticano. No, eso es falso. Quien murió en la cruz del Calvario fue un varón negro de cabello blanco, llamado Jesús, Yeshua HaMashiach. Y su nombre sacerdotal es Melquisedec, porque él era el que estaba primero cerca a la presencia de Dios, que es el mismo Melquisedec. Ahora bien, ustedes deben saber de que en Israel se utilizan algunas palabras que son cananeas, como Melech. La palabra Melech, hay una canción que es muy bonita, que es esta, ustedes la pueden encontrar en YouTube. Y es una canción que los judíos cantan a Jesús, pero ellos no reconocen a Jesús. ¿Por qué? Porque ellos entienden, porque los judíos entienden de que Jesús es de los cananeos, de los que antes estaban en la tierra. Ellos lo entienden. Ellos lo entienden. Y por eso ellos dicen, no, Él no es nuestro Mesías. Es decir, Jehová nuestro Dios, cuando saca a Israel de Egipto, quita a los cananeos y pone a Israel. Jehová nuestro Dios cambia los pueblos. Pero recordemos que Jehová le estaba diciendo a Israel todo el tiempo, yo soy del orden de Melquisedec, yo soy como uno de ellos. Yo cambié los pueblos, pero no cambié el Mesías. Cuando Él desciende, desciende como un varón negro, del orden de Melquisedec. Por eso Jesús debía ser negro. Y al que sacrifican, lo que ocurre es que el orden arónico sacrifica un sacerdote del orden de Melquisedec, que es el mismo Melquisedec. Ellos al final sacrifican a ese al mismo Melquisedec, que él es el rey de los cananeos. Lo sacrifican para abrir una puerta de salvación. Es la realidad. Entonces, esta canción me parece que es muy bonita. Melech HaMashiach. La palabra Melech es una palabra cananea, que quiere decir rey o guardián. Y Mashiach, si es una palabra hebrea, es una combinación de una palabra cananea y una palabra hebrea. Melech HaMashiach, porque Melech viene de Melquisedec. Melech, y esa palabra viene de los cananeos, porque viene de Melquisedec. Miren, cuando Abraham era uno, Abraham le entregó los diezmos de todo a Melquisedec. ¿Y Melquisedec cómo era? Era negro, porque los que vivían en la tierra prometida eran cananeos. Melquisedec era negro. Él es el sacerdote y rey de Salem. Es realidad que es el mismo Jesús, Yeshua HaMashiach, que por siempre vive. Y cuando ellos dicen, envía tu salvación, Yeshua, se están refiriendo a Jesús. Es decir, es una canción que cantan para Jesús, pero ellos no se dan cuenta porque no quieren aceptarlo. No quieren aceptar, y eso que Jesús es un varón negro. Como les he dicho, si ustedes quieren entender mejor ese tema, lean Carta a los Hebreos. En Carta a los Hebreos esto lo explican con lujo de detalles. Ahora bien, ustedes deben saber que de Caín viene viene Can, y de Can, padre de los cananeos. Ahora bien, y es de los cananeos, es de donde sale el orden de Melquisedec. Y solamente ellos pueden tener el orden de Melquisedec. Vamos a leer Génesis capítulo 14, versículos del 17 al 20. Dice, cuando volvió de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabé, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, miren lo que ocurre. Aquí se está hablando de Abraham. Cuando Abraham, creo que se llama Abraham, todavía él se llamaba Abraham. Cuando Abraham solamente era uno, sí, miren, aquí aparece, se llamaba Abraham. Eso es Génesis capítulo 14. Aquí dice, sea Abraham. En el momento no era Abraham, sino Abraham. 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 Entonces, cuando Abraham todavía no era Abraham,
era uno, era uno, él le entregó los diezmos de todo a Melquisedec, que es rey de los cananeos. Él era un sacerdote negro, un sacerdote negro. Y Abraham era uno, él entrega los diezmos de todo, porque él es un sacerdote mayor al de Arónico, al sacerdocio arónico. Entonces lo que hace Jehová nuestro Dios es quitar el orden de Melquisedec y planta el orden arónico, y luego envía su sacerdote. El sacerdote de Jehová nuestro Dios se llama Melquisedec, lo envía a la tierra bajo el nombre de Jesús, Yeshua HaMashiach. Y los sacerdotes arónicos lo que hacen es sacrificar al sacerdote de Dios. Melquisedec, que él nació bajo el nombre de Jesús, Yeshua HaMashiach. Por eso Jesús cuando está en la cruz del Calvario le dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y es verdad, porque Jesús, Yeshua HaMashiach, es de un sacerdocio mayor al arónico. Él es del orden de Melquisedec. Ellos no sabían lo que estaban haciendo. ¿Por qué? Porque Jehová nuestro Dios, Él es un cananeo. Él es un cananeo y eso le abrió una puerta a todos los cananeos para volver a restaurar la vida, a restaurar sus vidas, es la realidad. Por eso ellos al final ellos no saben lo que hicieron, porque ellos abrieron una puerta para que todos los cananeos pudieran volver. Es realidad. Al sacrificar a un sacerdote del orden de Melquisedec, le abrieron las puertas a todos los cananeos para poder volver. Es realidad. Y miren lo que dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Mire que Melquisedec es el que está al lado de Jehová nuestro Dios. Porque cuando él desciende, a él se le pone un nombre, que es Jesús, Yeshua HaMashiach. Desciende y se le da un nombre terrenal, pero su nombre celestial es Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Y dice, sacó pan y vino y bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dijo a Abraham, y le dio los diezmos a Abraham, los diezmos de todo. Pero, ¿cómo le entregó los diezmos de todo si aún no había sacerdocio de Leví? En Abraham estaba el sacerdocio de Leví, que es un sacerdocio menor al de Melquisedec. Por eso incluso Leví le entrega los diezmos a Melquisedec. Le entrega los diezmos de todo. ¿Por qué? Porque Leví estaba dentro de Abraham, en los lomos de Abraham. Abraham era uno y él entrega los diezmos de todo. Y por eso él dice que él no se arrepiente. ¿Por qué? Porque ustedes deben entender de que los cananeos tenían que pagar un castigo y Jehová nuestro Dios los mandó a África y ellos han estado pagando un castigo, es decir, los hermanos de Jesús, que son los cananeos, ellos han estado pagando un castigo en África y por eso él dice que él no se arrepiente, no se avergüenza de sus hermanos aún estando en África en una de las peores condiciones. ¿Por qué? Porque él tiene el poder para restaurarlos y por eso él murió en la cruz del Calvario. Aunque los humanos no entienden el misterio que hay detrás de Melquisedec, no lo entienden. ¿Por qué? Porque en la cruz del Calvario se escribió que Jesús, rey de los judíos. Eso fue lo que se escribió. Dice que esa es su causa escrita. Esa es su causa escrita. Pero detrás de esa causa escrita hay un misterio más grande. Hay un misterio más grande. Y es que Él es del orden de Melquisedec. Él es el sumo sacerdote de Dios. Y Él se sacrificó para que sus hermanos pudieran volver. Eso es lo que está atrás, lo que no se entiende, lo que nadie entiende. Y eso es lo que nosotros debemos entender. ¿Por qué? Porque miren lo que dice Hebreos capítulo 7, versículo 7, diciendo, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Aquí está diciendo, Abraham es menor.
Y Melquisedec es mayor, y él es el que bendice a Abraham para que Abraham y su descendencia en el futuro puedan habitar la tierra prometida. Aquí dice, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y como Melquisedec es un sacerdote y Abraham simplemente es una persona, es una persona. Melquisedec, que es mayor, le da las bendiciones a Abraham para que él en el futuro, su descendencia, puedan habitar la tierra prometida. Y eso es lo que ocurre. Esa realidad. Y es que hay un misterio, un misterio. Y ustedes pueden resolver ese misterio simplemente leyendo Carta a los Hebreos, porque en Carta a los Hebreos se explica todo esto. Es realidad. Por eso, la descendencia de Caín ya puede volver, porque ustedes deben saber de que Caín viene siendo el hijo pródigo. El hijo pródigo. Él es el hijo pródigo. Y recordemos que el padre es el que manda a sacrificar el cordero más gordo. Y el cordero más gordo es el mismo Melquisedec. Para alegrarse con su hijo, pero ese sacrificio ya había sido dado hace 2000 años. Pero como Israel no ha querido recibir y beneficiarse de la sangre del cordero, Israel no ha querido beneficiarse de la sangre del cordero, sino que ellos dicen, no, ese no es nuestro Mesías, y es que de alguna otra forma ellos vendrían teniendo como razón, porque ese no es el Mesías de ellos, es el Mesías de los cananeos. Pero ¿qué ocurrió? De que él cumplió todas las profecías. Jesús, siendo el mismo Melquisedec, cumplió todas las profecías, tanto de los cananeos como de los israelitas. Cumplió todas las promesas. Es la realidad, yo le estoy diciendo la verdad. Entonces, él viene siendo el Mesías de los dos, de los cananeos, y viene siendo el Mesías de Israel, porque él cumplió todas las promesas y no tienen excusa. No tienen excusa. Es la realidad. Entonces, el primero beneficia a Israel, que son los de la casa. Pero como ellos no han querido beneficiarse de esa sangre que te protege y te limpia de todo pecado, esta sangre viene a beneficiar a los cananeos, a los que son hermanos de Melquisedec, que son los hermanos de Jesús, los verdaderos hermanos. Incluso cuando tú leas Ezequiel, hay una parte en que Jehová nuestro Dios le dice a Ezequiel, Ezequiel, tus hermanos, los que son de tu parentela, ¿por qué Jehová le habla así a Ezequiel? Porque Jehová nuestro Dios, él es del orden de Melquisedec. Y él está hablando a Ezequiel, que Ezequiel es una persona de Israel. Y él le dice, tus hermanos, los de tu parentela, no me quieren oír a mí. Así le habla Jehová nuestro Dios. Tus hermanos, los que son de tu parentela, no me quieren oír a mí. ¿Por qué? Porque Jehová nuestro Dios, él es del orden de Melquisedec, sino que él ha estado esperando de que los cananeos paguen el castigo de todo lo malo que hicieron en el tiempo antiguo. Es realidad, él ha estado esperando para restaurarlos, pero ya es el tiempo de restaurarlos. Esa es la realidad. Ahora bien, aquí podemos entender mejor las cosas. ¿Por qué? Porque es importante mirar el panorama completo. Es importante mirar el panorama completo. ¿Qué han estado haciendo? Lo que normalmente entiende una persona en la iglesia, un pastor, un testigo de Jehová, un mormón, uno de la Pentecostés, un católico, incluso hasta un judío. ¿Ellos qué hacen? Ellos solamente entienden mitad de la historia, desde aquí para acá. Entonces tienen mitad de un ojo y tienen un brazo funcionando, tienen un solo ojo y un brazo. Eso es lo que ellos saben, mitad de la historia. Pero aquí yo les voy a ayudar a entender la historia completa. Desde aquí hasta aquí, toda la historia, porque es importante ver todo el panorama, para que tú puedas entender la historia de la Biblia. ¿Qué ocurre? La historia de la Biblia no empieza con Israel. Sería un error pensar de que la historia empieza con Israel. No. ¿Por qué? Porque los pastores, sacerdotes y rabinos y ancianos de los testigos de Jehová ponen a Israel como el personaje principal. Y eso es un error enorme. ¿Por qué? Porque las personas leen la Biblia de forma salteada.
Cuando tú lees la Biblia de forma salteada, pues al final no vas a entender qué ocurre y tú dices, no, es que siempre nos han enseñado de que Israel es el personaje principal, cuando eso no es correcto. Cuando tú lees la Biblia por ti mismo y la lees desde Génesis hasta Apocalipsis, unas 20 veces como yo lo he hecho, porque ustedes deben saber que yo soy un príncipe de la tribu de Judá, yo soy un descendiente del rey David, de sangre real, de la tribu de Judá. Yo he leído la Biblia muchísimas veces y entonces, cuando tú la lees de principio a fin, tú miras una sola historia y ahí tú puedes identificar quién es el personaje principal y te puedes dar cuenta de que Israel no es el personaje principal. El personaje principal es Caín. Caín es el personaje principal. ¿Que fue malo? Fue malo, nadie lo puede negar. Pero Caín es el personaje principal. Caín significa el adquirido de Jehová. ¿Por qué él viene siendo el personaje principal? Porque Adán y Eva son creados por Jehová nuestro Dios. Adán y Eva son creados. Son creados. Y Caín recibe la primogenitura. Esa P significa de que él es el primero que abre matriz. Él es el primero que abre matriz. Y esa P le da el derecho de habitar la tierra prometida. De Caín se la pasa a Can. Can, padre de Canaán. Y ellos habitan la tierra prometida no un día, ni 2 días, ni 3 días, sino 2500 años. Ellos la habitan. En ese tiempo, Jehová nuestro Dios les da ley, les da las fiestas del Señor, les da sacerdocio, les da un Mesías. Estaban esperando un Mesías. Ellos tenían todo, todo. Vivían bien. Recordemos que los espías, cuando fueron a recorrer la tierra, ellos dijeron, la tierra que Jehová nuestro Dios nos da es buena en gran manera. Es decir, los cananeos no vivían mal, no vivían como lo vemos hoy en día en África, no, sino que los cananeos vivían como reyes, vivían como reyes. Eso lo dicen los 12 espías que fueron a recorrer la tierra. Recuerden el relato. Ellos fueron a recorrer la tierra y dijeron, la tierra que Jehová nuestro Dios nos da es buena en gran manera, tierra en la que fluye leche y miel. Ellos trajeron del fruto de la tierra y dijeron, no, es que la tierra que Jehová nuestro Dios nos da es muy buena. Les pregunto, ¿los cananeos vivían mal? No, vivían como reyes. Vivían como reyes, tenían sacerdocio, estaban esperando un Mesías. Pero recordemos que Caín recibió una maldición y esa maldición se la pasó a su descendencia. Y ellos empezaron a pecar gravemente contra Jehová nuestro Dios. Y ellos estaban esperando un Mesías que se iba a llamar Melquisedec. Pero como ellos empiezan a pecar tan grave contra Jehová nuestro Dios decide reemplazarlos. Dicen, no, ya no soporto a los cananeos que son mis hijos, y los voy a reemplazar por Abraham. Entonces Jehová nuestro Dios empieza a hablar con Abraham. Entonces cuando Abraham era uno, miraba la tierra prometida y había puros cananeos. Isaac, puros cananeos. Jacob, puros cananeos. Miraba puros cananeos. Y recordemos que cuando Abraham entregó los diezmos, se los entregó al sacerdote de Melquisedec. ¿Y cómo debía ser Melquisedec? ¿Un varón blanco? No, era un varón negro, igual que los cananeos. Igual que los cananeos. Era un varón negro. Era un varón negro. Melquisedec es un varón negro. Pero como ellos empezaron a pecar tan gravemente y Abraham agradó a Dios, Isaac agradó a Dios y Jacob agradó a Dios, Jehová nuestro dijo, mira, la descendencia de Abraham va a habitar la tierra prometida. Entonces, Jehová nuestro Dios le dice a Israel, Israel,
mata a los cananeos. ¿Y por qué Dios da esa orden? Porque recordemos que el juicio de Caín era morir, pero Jehová nuestro Dios en su momento lo que hizo fue protegerlo, poner un sello para que no lo mataran, para permitirle de que se multiplicara. Y el juicio contra Caín lo va a ejecutar Israel, donde Jehová le dice, mata a los cananeos. Pero Israel no obedece, sino que deja que el cananeo cohabite con ellos. Deja que el cananeo habite con ellos. No cumplen la orden de Jehová nuestro Dios. Ya Dios emitió juicio contra la descendencia de Caín, de que los matara. Pero como Jehová nuestro Dios sabía de que Israel no iba a obedecer, además deben saber de que Caín es la zarza que no se consume. Ellos son la zarza que no se consumen, por más de que quieran exterminarlos, no van a poder, porque ellos son la zarza que no se consumen. Entonces, Jehová nuestro Dios está reemplazando personas, personas negras por personas blancas. Jehová nuestro Dios reemplaza los pueblos. Todos sabemos eso, ¿no? De que Jehová nuestro Dios sacó a Israel de Egipto y cambió a los cananeos por Israel. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Jehová nuestro Dios cambió el pueblo? Perdón, ¿cambió el Mesías? ¿Jehová nuestro Dios cambió el Mesías? No. Jehová nuestro Dios solamente cambia al pueblo. Cambia a los cananeos por Israel. Y entonces los cananeos se fueron para África. Y ellos ahí han estado pagando su castigo, su castigo. Y como ellos estaban esperando un Mesías, el Mesías ya no llega con los cananeos, sino que llega es con Israel. Y llega bajo el nombre de Jesús, Yeshua HaMashiach, como un varón negro. Por eso es importante ver el panorama completo, ver el panorama completo. Y tú lo puedes leer, Apocalipsis capítulo 1, donde dice la revelación de Jesucristo, y ahí describen un varón negro. Daniel 10. Apocalipsis capítulo 4 e Isaías 53. Jesús es un varón negro. ¿Por qué? Porque él viene siendo el mismo Melquisedec. Jesús viene siendo su nombre terrenal. Jesús viene siendo su nombre terrenal. ¿Por qué? Porque él cuando resucitó al tercer día y subió a la gloria a sentarse al lado de su padre, él volvió a ser Melquisedec. Melquisedec. Esa es la realidad. Y todos nosotros somos testigos de que los africanos han estado pagando un castigo, donde vemos de que los europeos le roban los recursos a nuestros hermanos. Los estadounidenses le roban los recursos, los toman como siervos, han hecho con África lo que han querido. ¿Quién lo ha permitido? Jehová nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Caín y su descendencia hicieron cosas muy malas en el pasado y les tocó pagarlos. Y Jehová, sabiendo de que ellos son sus hijos verdaderos, él ha permitido de que hagan lo que quieran con ellos. Lo ha permitido. ¿Por qué? Porque ellos hicieron muchas cosas malas, demasiadas, y por eso los echó. Pero ahora vamos a analizar el tema de los sacerdocios. Los que tienen el orden de Melquisedec son los cananeos. A Israel se le dio el orden arónico. En Carta a los Hebreos se explica muy bien de que era necesario quitar el sacerdocio de Melquisedec, es decir, quitar a los cananeos y enviar el sacerdocio de Melquisedec a África y implantar un sacerdocio nuevo, que es el sacerdocio arónico, sacerdocio de Leví. Y son el sacerdocio arónico los que sacrifican al Cordero de Dios, que el Cordero de Dios es el mismo Melquisedec. Por eso él viene siendo un varón negro. Y eso está explicado en la historia de Abraham. Abraham, cuando es probado por Jehová nuestro Dios, se le dijo que sacrificara a Isaac.
y Jehová nuestro Dios le señala una montaña para que lo haga. Entonces ahí está Abraham y él va a sacrificar a su hijo. Pero el ángel de Jehová le dice, detén tu mano. Ya hemos visto que tu corazón es recto para con Jehová nuestro Dios. Perfecto. No le hagas daño al niño. Perfecto. Ahora, ¿qué ocurre? De que cuando iban en el camino, Isaac le pregunta a su padre, padre, ¿dónde está el cordero sacrificial? Y Abraham le dice, Jehová proveerá. Y esas palabras son clave. ¿Por qué? Porque al final no fue Abraham el que proveó la salvación. No fue Abraham, sino que fue directamente Jehová nuestro Dios. ¿Por qué? Porque al final de la historia se encuentra un cabrito enredado por sus dos cuernos, que representa al Mesías, de que está enredado por culpa de sus hermanos, el cual debe ser sacrificado. Entonces, lo que hace Abraham, representando el sacerdocio de Leví, es simplemente tomarlo, desenredarlo, tomarlo y sacrificarlo. Pero recordemos de que ese cabrito no es del orden arónico, sino que es del orden de Melquisedec, porque él dijo, Jehová proveerá. Y Jehová es un cananeo. Él es un cananeo. Él dijo, Jehová proveerá. Por eso, Jehová nuestro Dios lo que hace es cambia los pueblos, pero no cambia el Mesías. El Mesías sigue siendo Melquisedec. Jehová nuestro Dios cambia los pueblos, pero no cambia el Mesías. El Mesías sigue siendo el mismo. Cambia los pueblos, pero el Mesías sigue siendo el mismo, que es Jesús, Yeshua HaMashiach. Y por eso los judíos miran a Jesús y dicen, venga, la mayoría de nosotros, los hijos de Israel, somos blancos, porque en Israel también hay una porción de negros, que es de donde nace Jesús. Entonces, él nace de la tribu de Judá. Todos sabemos eso de que Jesús nace en la tribu de Judá. Y la tribu de Judá está compuesta por mitad de negros y mitad de blancos. Y de la mitad de negros es de donde sale el Mesías. De donde sale el Mesías. Y él viene siendo un varón negro. Ahora entienden por qué él debía ser negro sí o sí. Y él, que es del orden de Melquisedec, abre una puerta para que sus hermanos puedan volver. Por eso también dice, hay unas ovejas que no son de este redil, que también son necesarias que ellas vengan. Está haciendo referencia a sus hermanos que están en África pagando un castigo. Que ese castigo ya terminó. Ese castigo ya terminó. Ahora, para entender la historia, cuando tú quieres entender una historia o quieres hacer una comprobación matemática, utiliza la operación que está en contra. Presten atención. Vamos a irnos hacia atrás, porque es fácil de entender. Cuando tú te vas hacia atrás, puedes entender las cosas. Es como si algo se te pierde y tú dices, bueno, vamos hacia atrás. Yo estuve en la cafetería, luego fui a la casa y luego estuve en la cama cuando me levanté y perdí las llaves. Probablemente las perdí en la cafetería o están en la casa. Entonces me voy hacia atrás y voy revisando qué fue lo que se me perdió. Entonces, hagamos de cuenta de que Adán y Eva nunca pecaron. Y Caín nació perfecto. Caín, el adquirido de Jehová, un varón perfecto. Él tiene el derecho a la primogenitura, por lo tanto le da el derecho a habitar la tierra prometida. Ellos habitan la tierra prometida. Y hasta el día de hoy, la tierra prometida se llamaría Canaán. No se llamaría Israel. ¿Por qué? Porque si los cananeos no pecan contra Jehová nuestro Dios, Jehová no tendría la necesidad de echarlos. No necesitaríamos a Israel. ¿Para qué traemos a Israel de Egipto? No necesitamos a Israel. Y lo que ocurre es que Melquisedec hubiera nacido con los cananeos. ¿Por qué? Porque se portaron bien. Y hubiera nacido Melquisedec como un varón negro. ¿Hubiera muerto? No, porque no era necesario, no había pecado en la tierra. No habría pecado. Eso se llama la comprobación de la historia.
Pero ahora vamos a ver el resultado que obtuvimos por causa del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado lo mueve todo y las causas del pecado es que nos confunde. Sabemos de que Adán y Eva sí pecaron contra Jehová nuestro Dios y Caín nació rebelde. Recibió la P de primogénito, pero también recibió la M de maldición porque mató a su hermano. Esa maldición se la transfirió a su descendencia, a Can y Can, padre de Canaán. Sus descendientes son rebeldes. Ellos pierden la posibilidad de estar en la tierra prometida. Y aquí es donde Jehová nuestro Dios necesita cambiar los pueblos. Dicen, no, voy a cambiarlos para que nazca el Mesías, para que puedan nacer el Mesías. Entonces, aquí es donde se mueve todo. Y él cambia los pueblos, pero no cambia el Mesías. El Mesías sigue siendo Melquisedec. Ellos se van para África y en la tribu de Judá nace el Mesías bajo el nombre de Jesús, Yeshua HaMashiach. Pero aquí es donde los judíos dicen, venga, pero qué cosa más rara. ¿Por qué Jehová nuestro Dios nos envía un Mesías negro? Debió enviarnos un Mesías como nosotros, un Mesías blanco. Pero no, les envió un Mesías negro como debía ser. ¿Por qué? Porque ya le estaba guardado, reservado ahí. El cabrito ya estaba enredado por sus dos cuernos. Simplemente el sacerdocio arónico tenía que ¿qué? Sacrificarlo. Y eso fue lo que hizo el sacerdocio arónico. Los fariseos y los escribas y el sumo sacerdote de aquella época examinaron el cordero y vieron que era perfecto y dijeron, es necesario que un hombre muera para salvar a toda la nación. Esa es una profecía del sumo sacerdote. Y ahí fue donde mataron a Jesús, Yeshua HaMashiach. Y lo que ellos no sabían era que estaban sacrificando a Melquisedec, dándole la posibilidad a los cananeos de regresar. Jehová nuestro Dios dejó toda esta información escondida, llamada el misterio de Melquisedec. ¿Para qué? Para que Israel gozara de la sangre de Jesús, Yeshua HaMashiach. Pero ellos dijeron, no, él no es nuestro Mesías. ¿Están mintiendo? No, porque él sí nació, viene siendo su Mesías, porque él sí nació, pero era el que ya estaba reservado, entonces a Israel se le entregó la sangre del Mesías, y a ellos se les dio primeramente que el gozo de recibirla, pero ellos dijeron, no, no la queremos. Entonces ustedes deben saber de que nosotros no podemos estar rogándole a Israel, Israel, reconoce el Mesías. No podemos hacer eso porque estaríamos menospreciando la obra de Melquisedec, estaríamos menospreciando la sangre de Melquisedec. Lo que se hace ahora es darle la posibilidad a los que no se le han dado la posibilidad, que son los cananeos. A ellos se les abre la puerta diciéndoles, mira, este es tu Mesías también. Jesús también es tu Padre. Y que ellos entren. Primeramente se le abrió la puerta a Israel, pero como ellos no quisieron la sangre de Jesús, bueno, démosela a los cananeos. ¿Para qué? Para que se restauren y vuelvan. Por eso, en la cruz del Calvario Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y es que ellos no saben lo que estaba ocurriendo. Eso se llama el misterio de Melquisedec. Es el misterio de Melquisedec. ¿Para qué? Para que se cumpla la escritura que dice así. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Les explico. Ustedes deben saber de que hay dos ángulos, así como hay dos hijos en la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo es Caín. Por eso digo que Caín es el personaje principal de la Biblia. Y él se fue para África. Él se fue a disfrutar los bienes de Jehová nuestro Dios. Y recordemos que en la historia del hijo pródigo hay dos hijos. Está Israel, que Israel ha hecho todo lo posible para que Caín no vuelva, ni siquiera encuentre el camino. Recordemos que está el Padre, que es Jehová nuestro Dios, está Caín, que es el hijo pródigo, y está el hijo que siempre le ha servido, que es Israel. Y el hijo no se agrada cuando ve llegar a su otro hermano, no se agrada, sino que se enoja. ¿Por qué? Porque le dice, Padre, tú le has reservado el mejor cabrito, cuando a mí ni siquiera me has dado uno para gozarme con mis amigos. Y él está haciendo referencia al cordero más grande, que es Jesús, Yeshua HaMashiach, que es el mismo Melquisedec, el que está al lado de Dios.
Esa es una referencia. Y el problema es Israel, porque Israel ha entendido esto. ¿Y ellos qué hacen? Ocultan la historia. Dicen, no, Jesús es un varón blanco y con eso confunde a muchísima gente. Cuando el Vaticano también hace parte de esto. El Vaticano también dice, no, es que Jesús es un varón blanco y rubio, cuando eso no es correcto. Blanco y rubio, nuestro padre David. Pero Jesús no, Jesús es un varón negro de cabello blanco y él es el padre de los cananeos. Aunque su causa quedó escrita, Jesús, rey de los judíos. Es la realidad. Es la realidad. Entonces, con esa parábola podemos entender de que Israel siempre ha estado frustrando la llegada o traer a su otro hermano. No han querido, han sufrido como eso de envidia y por eso Dios también les da el castigo. Ah, bueno, ¿no quieres que tu hermano venga? Y les da un premio, un holocausto. Que un holocausto también es una cosa muy dura. Entonces, lo que estamos hablando de la profecía de la piedra que desecharon los edificadores. Hay dos ángulos. Un ángulo y una piedra angular. Recordemos que la piedra angular primeramente estaba para los cananeos, pero como los cananeos no se portaron bien, ellos perdieron al Mesías y el Mesías vino a nacer con Israel, que es la otra piedra angular. Y es con ellos que nace el Mesías, es decir, a ellos se les dio la piedra angular. Pero dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Mesías nació en la tribu de Judá, eso es muy claro. A ellos se les dio la piedra angular, pero ellos dicen, no, no la queremos, no la queremos, queremos un Mesías blanco, como nosotros, no queremos a ese. Bien, no podemos estar rogándole a ellos, oye, acepta el Mesías, acepta, no, no podemos quedarnos ahí porque la salvación tiene que avanzar. Si no quieren, eso es muy respetable. Entonces, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del otro ángulo. Entonces, se pone la cabeza aquí. Entonces, Jesús viene siendo el ángulo de sus hermanos, los que estaban antes, los que estaban primero. Y ahí se cumple la escritura. ¿Por qué? Porque recordamos el retroceso de cómo tenía que ocurrir las cosas, de que si nos vamos hacia atrás, si Adán y Eva no hubieran pecado, el Mesías tenía que nacer sí o sí con los cananeos. Entonces, al final todo se ordena. ¿Y ustedes saben por qué ocurre esto? Porque Eva es Israel. Quien comió al principio el fruto prohibido fue Eva. Y la expansión de Eva, espero que ya hayan entendido esto porque lo voy a borrar y les voy a explicar lo siguiente. Para que ustedes entiendan de quién es la culpa de todo esto. Yo no les voy a mentir. Yo les explico lo que Jehová me envió, porque al final ustedes deben saber de que yo soy el arcángel Miguel. El arcángel Miguel es el arcángel de la misericordia. Yo estoy aquí es por la misericordia de Jehová y al final yo vengo siendo como un mensajero. Yo les doy lo que Jehová mi Dios me enseñó y yo les enseño tal cual. Adán y Eva, así como Jehová nuestro Dios de Adán sacó a Eva, la expansión de Adán es Egipto. Es Egipto. Y la expansión de Eva es Israel. Y así como de Egipto sacó a Israel, de Adán sacó Eva. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque Israel viene siendo la segunda Eva, quien comió del fruto prohibido al principio y estamos sufriendo las consecuencias de todo fue por Eva, fue por Israel. Es la realidad. Entonces, recordemos que entre Adán y Eva tuvieron a Caín. Entonces, Caín viene siendo hijo de quién? De Adán y de Eva. Y la expansión de Caín son los cananeos. Entonces, los cananeos, como Eva, es la madre de Caín, asimismo, Israel es la madre de los cananeos. Eso quiere decir de que Israel se ha estado aprovechando
de su propio hijo. Les han robado los recursos, directamente ha puesto servidumbre o esclavitud sobre sus propios hijos, porque esa es una fórmula. Así, de Adán sacó a Eva, y entre Adán y Eva tienen a Caín. La expansión de Adán es Egipto, la expansión de Eva es Israel, la expansión de Caín son los cananeos, e Israel es madre de los cananeos. Y los israelitas se han estado aprovechando directamente de sus propios hijos, Es la realidad, es la realidad, porque al final nosotros somos una familia, es la realidad, somos una familia. Entonces, Israel ha estado cometiendo ese grave error. Entonces, todo lo que hemos vivido ha sido por culpa de Eva, es la realidad, así se dice. Y al final tiene que ver con Israel, porque la expansión de Eva es Israel. Entonces, por eso, al final ellos como que quedan con el Mesías, pero el Mesías al final como que no les pertenece. ¿Por qué? Porque las consecuencias que tomaron Adán y Eva la pagó Caín. Al final Caín no es culpable. Quien tomó la mala decisión fue Adán y Eva, y él nació con una condición pecaminosa. ¿De qué podemos culpar al muchacho? Jehová nuestro Dios le dio las dos opciones y él tomó una mala decisión. ¿Por qué? Por culpa de sus padres. Por culpa de sus padres. Ahora, hagamos la comprobación de la historia. Vámonos hacia atrás. Hagamos la comprobación de la historia y vámonos hacia atrás. Entonces, decimos de que Adán y Eva nunca pecaron. Entonces, Caín nacería siendo perfecto. Caín la adquirió de Dios. Vendría siendo perfecto. Ellos habitan la tierra prometida. Su descendencia no peca. ¿Por qué? Tienen la primogenitura, pero ellos no pecan. Su descendencia sigue habitando la tierra. ¿Por qué? Porque ellos no pecan contra Jehová nuestro Dios. Y nace el Mesías bajo el nombre de Melquisedec. ¿Dónde tenía que nacer el Mesías? Con los cananeos. Sí o sí, eso era lo correcto. Entonces la piedra angular se hubiera quedado con los cananeos. Ahí hubiera nacido la piedra angular. ¿Por qué? Porque no traemos a Israel, porque ya no necesitamos a Israel. No necesitamos a Israel. Entonces, el Mesías hubiera nacido con los cananeos si todo hubiera sido correctamente, pero como todo se mueve por causa de Caín, no. Miramos es a los padres, Adán y Eva, en especial Eva, que es Israel. Ella hizo que todo se moviera. Y como todo se mueve, ella es la que sufre las consecuencias de tener al Mesías. Pero al final no se queda con el Mesías, sino que lo pierde. Lo pierde. Caín mata a su hermano porque es rebelde, gana una maldición, su descendencia pierde el derecho de estar en la tierra prometida. Ellos son enviados a África. Jehová nuestro Dios trae a Israel, cambia el pueblo, pero no cambia el Mesías. El Mesías nace es en la tribu de Judá, bajo el nombre de Jesús, Yeshua HaMashiach, que por siempre vive. Pero ellos dicen, no lo creemos, porque no es nuestro Mesías. Y de alguna u otra forma tienen razón. Entonces, es para que se cumpla la escritura que dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Entonces, al final, él viene quedando donde debería haber quedado para de que la historia quede correctamente. Entonces, él dice, bueno, aquí ya no me quieren porque no pertenezco aquí. Bueno, yo me voy. Y es que él no pertenecía ahí, y entonces él se va. Y se va. Entonces, para que se cumpla la escritura, la piedra que desechan los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, para que las cosas queden acomodadas, perfectamente como deberían quedar, como Jehová nuestro Dios lo había pensado desde el principio, es decir, dimos toda esa vuelta para hacer lo correcto. E Israel pierde el Mesías. ¿Es entendible? Es entendible. Ahora bien, miren lo que dice Génesis capítulo 9, versículo 18, y dice, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Can y Jafet. Y Can es el padre de Canaán.
Can, el padre de Canaán. ¿Qué ocurre con esto? Caín, Caín cuando mata a su hermano, él no mata a una persona, no mata a Abel, sino que mata toda su genealogía. Mata toda la genealogía de Abel. Por eso de Abel no vemos genealogía, no la vemos. Pero ustedes deben saber de que Abel es Israel. Hay una ley que se llama la ley del sustituto. La ley del sustituto consiste en que, eso lo vemos con Judá. Judá tiene un hijo, su primogénito, creo que se llama Or, si no estoy mal. Y entonces Or tiene una esposa que se llama Tamar. Y entonces Or muere porque es malvado. Entonces Judá le dice a su hijo siguiente, llégate a la mujer de tu hermano y levántale descendencia. Entonces el muchacho dice, venga, la descendencia de mi hermano es de mi hermano, mas no mía. Así que voy a vertir en tierra. Y Jehová no se agrada de ese comportamiento y también muere. Luego Judá le dice, espera a que se levante mi hijo Sela y te lo daré como esposo. Eso se llama la ley del sustituto. En la ley del sustituto, la descendencia que se levanta no es del que queda vivo, sino del que muere. Así ocurre con Abel y con Set. Muchas personas piensan de que Sen significa el sustituto. Él es el sustituto de Abel. Y la descendencia que levanta Sen no le pertenece a Sen, sino que le pertenece a Abel. Y la parte que le pertenece a Abel es la parte de Abraham, Isaac y Jacob. Esa es la parte que le pertenece a Abel. Por eso es un error decir que los judíos son semitas, porque ellos no son semitas, ellos no son de Sen, sino que son la descendencia de Abel. Por eso se le llama la ley del sustituto. Cualquier persona que viva en Israel y entienda esta ley va a entender el tema muy fácil. ¿Por qué? Porque Dios lo que hace es como recuperarle. Él envía la información de Abel, la envía dentro de Sen, y luego por eso Jehová le dice a Abraham, Abraham, aléjate de tu parentela, porque tú no eres parte de ellos, tú eres parte de Abel. Aléjate de tu parentela y ven conmigo porque tú eres Abel. Y ustedes deben saber que Caín y Abel son hermanos muy cercanos y ellos debían haber habitado la tierra prometida juntos. Esa es la realidad, juntos, juntos. Entonces, y Caín estaría dominando, ¿por qué? Porque él tiene la ¿qué? La primogenitura. Él es el que la tiene. Y como ellos dos son hermanos muy cercanos, ellos quedaban habitando la tierra prometida juntos. Esa es la realidad. Miren lo que dice Génesis capítulo 10, versículo del 6 al 8, dice, los hijos de Can, Cus, Mizraim, Fug y Canaán, y los hijos de Cuf, Seba, Avila, Sapta, Rahama, Sapteca, y los hijos de Rahama, Seba, Dedán, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Miren, recordemos que yo les dije que nosotros estamos contando solamente mitad de la historia, porque no estamos contando la mitad de los negros. ¿Qué ocurre? Aquí dice de que Cus, recordemos que del linaje de Cus está la esposa de Moisés. La esposa de Moisés era una cusita, una mujer negra. Y también se habla de Nimrod. Nimrod también era un varón negro. Dice que el primer poderoso en el mundo era un varón negro. ¿Por qué? Porque Jehová nuestro Dios le dio la vuelta a todo eso. A los poderosos humilló. Y a los que estaban humillados los enalteció para que sean reyes. Esa es la realidad. Entonces aquí estamos viendo el linaje de Canaán. Vemos que por la misericordia de Jehová, Caín tiene descendencia. Sen tiene descendencia. Ustedes dirán, ¿por qué el castigo de Caín se demoró tanto? Porque nosotros lo vemos hace poquito, las personas negras no se han levantado totalmente. ¿Por qué? Porque Caín no mató una persona, mató toda una genealogía. Mató toda
una genealogía. Imagínate tú matar una genealogía, no es matar a una persona. Abel se quedó sin genealogía. Y hoy yo le explico a esto a algunos rabinos y los rabinos, pues, para mí es que no quieren entender porque eso tiene todo el sentido y esas no son mis palabras, sino las palabras del santo y verdadero, Jehová de los ejércitos. Esto me lo explicó Dios mismo, porque yo vengo siendo su mensajero. Lo que él me enseña, eso les enseño a ustedes. Y él me explicó, mira, yo dentro de Zen envié la información de Abel y luego los separé. Le dije a Abraham, Abraham, vente porque tú eres de Abel. Por eso Israel, Abel. De ahí viene el nombre. Génesis capítulo 10, versículo 15 al 20 dice, y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Ged y al Jebuseo, al Amorreo, al Jerjeseo. Estas son las tribus de los cananeos. Y recordemos que ellos estaban ordenados por tribus. Y Jehová nuestro Dios, como él es un cananeo, él empezó a ordenar a Israel por tribus. Pero hoy en día, si tú miras a Israel, ellos no están ordenados por tribus. ¿Por qué? Porque no les interesó lo que Jehová nuestro Dios hizo con ellos. Y quienes están ordenados por tribus son los que están hoy en día en África. Tanto así que en el castigo en el que Jehová los puso, siguen estando ordenados por tribus. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Ged y al Jebuseo, al Amorreo, al Jerjeseo, al Ebeo, al Araseo, al Sineo, al Arbadeo, al Semareo y al Amateo. Y después se dispersaron las familias de los cananeos, y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza, en dirección de Sodoma y Gomorra. Mire lo que está diciendo, de que la descendencia de Can, los cananeos se esparcieron por Sodoma y Gomorra. Eso yo lo explico en otros videos, donde Sodoma y Gomorra eran una raza guerrera, sino que ellos se desviaron y eso se llama que se pudren, eso es como que se pudre lo que Jehová nuestro Dios hace y ellos se volvieron homosexuales. Pero cuando Abraham intercede por Sodoma y Gomorra, él está interviniendo por personas negras, descendientes de Can. ¿Por qué? Porque Israel todavía no había llegado a la tierra prometida y ellos eran personas negras, los que habitaban en Sodoma y Gomorra, lo cual a mí no me llena de nada de orgullo, sino de vergüenza, porque lo que ellos hacían era abominable. Sodoma y Gomorra, Adma y Seboín, hasta Lasa. Estos son los hijos de Can, por sus familias y por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. ¿Qué ocurre? Normalmente las personas no leen esto porque no lo entienden. Dicen, estas genealogías, ¿de qué nos sirven o para qué? Y las personas no leen esta genealogía. Los pastores no la tienen en cuenta cuando esto es muy importante. Eso es muy importante, es la realidad. Los pastores, sacerdotes, ancianos de los testigos de Jehová, rabinos, bueno, los rabinos sí estudian las genealogías porque para ellos es muy importante. Pero para los cristianos esto se vuelve como algo, no lo leen, no lo estudian, cuando esto es muy importante, porque te enseña y te habla de las, mire, al final somos tres, Caín, Abel y Zen. De Caín vienen los negros, de Abel vienen los morenos y de Zen vienen los blancos. Y somos tres razas que hay en el mundo, es la realidad. Ahora bien, vamos a leer carta a los Hebreos. Hebreos capítulo 7, versículos del 1 al 10 dice, porque Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem. Esto es, Rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida,
sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Eso es importante lo que él está diciendo, porque tú dirás, venga, tú dices de que Jesús es el mismo Melquisedec. Sí, hay una diferencia en que él todavía no había nacido, porque estamos hablando del nacimiento. Cuando él dice que no tiene ni padre ni madre, está hablando de que él lo que hizo es incorporarse. Incorporarse es tú estar en el cielo y tú dices, voy a honrar a Abraham con mi presencia. Eso es lo que dice Melquisedec. Voy a honrar a Abraham con mi presencia. Y el sacerdote del cielo vino y se hizo presente ante Abraham. Y no solo eso, sino que lo recibió con pan y agua, que eso es un milagro. Es bellísimo lo que Melquisedec hace con Abraham. O sea, que el sumo sacerdote del cielo descienda a recibirte con pan y agua, es porque ama mucho a Abraham. Y eso es lo que está diciendo aquí, porque él se incorporó, él descendió del cielo a la tierra simplemente a recibir a Abraham. Y eso es increíble. ¿Por qué? Porque él de ahí, de recibir a Abraham, ¿qué hizo? Volvió al cielo. Y él nace, es en la tribu de Judá, luego se incorpora en el vientre de Miriam, de María, y nace como nacimiento en la tribu de Judá, bajo el nombre de Jesús, Yeshua HaMashiach. Y ahí sí decimos, él tiene padre, un padre cuidador, que viene siendo José, y Miriam, una madre cuidadora, y sus hermanos, los hermanos de Jesús que se habla en el Evangelio, ahí sí los tiene, que son hermanos terrenales, hermanos terrenales. Y sabemos de que él tiene un nombre que es Jesús, Yeshua HaMashiach, pero su nombre sacerdotal es Melquisedec, que es el que siempre ha estado al lado de Dios. Y eso es lo que está diciendo aquí. Y dice, considerad. Él dice, miren, analicen esto. Eso es importante que lo que va a decir. Pues, ¿cuán grande es este? A quien aún Abraham, el patriarca, le dio diezmos del botín. Ciertamente, los que den entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, miren lo que dice, él dice que la genealogía de Abraham viene por aquí, viene por acá, por acá, por acá, y luego llega como Abraham, y de Abraham pasan a Abel. Entonces, Abraham, Isaac y Jacob. De Jacob sale Leví. Y él dice, este Melquisedec no es contado como Leví, sino como un sacerdote que viene del orden de los cananeos, que es del orden de Melquisedec. Melquisedec. Me perdona la escritura, pero es que con el mouse se escribe horrible, para que lo puedan entender. Entonces dice que este no es de la genealogía de Leví. Dice, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin ninguna discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Entonces aquí le está hablando de que, ¿quién es mayor entre Zen, Abel y Caín? Caín es el primogénito, él es el mayor. Y eso se refleja en todo, en todo, en todo. Caín siempre va a ser el primogénito, el mayor, el mayor. Entonces, eso es lo que le está diciendo. El menor es bendecido por el mayor. ¿Por qué? Porque Melquisedec bendijo a Abraham. Y Melquisedec es mayor que Abraham. Eso es lo que está diciendo. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Pero allí, uno de quien no se da testimonio, pero uno de quien se da testimonio de que vive, y por decirlo así, en Abraham pagó los diezmos también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec salió a encontrarlo. Esto lo entendió
divinamente los discípulos de Jesús. Eso lo entendieron luego de que Jesús cumplió su misión. Él está diciendo que como dentro de Abraham estaba Isaac, Jacob, y en Jacob estaba Leví, cuando Abraham dio los diezmos a Melquisedec, Leví también los estaba dando. Leví también estaba dando los diezmos a Melquisedec. ¿Por qué? Porque el menor es bendecido por el mayor, y el mayor es Caín. Y él es el que tiene el orden de Melquisedec. Es la realidad. Ahora bien, Hebreos capítulo 7, versículos del 11 al 19. Reina Valera 1960 dice: si, pues, la perfección fuera por el sacerdocio de Leví, ¿por qué bajo él recibió el pueblo la ley? ¿Qué necesidad habría aún de que se levantara otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden arónico? Mire que aquí le está hablando de dos sacerdocios, de dos órdenes. El orden M. Melquisedec y el orden arónico. Hay dos órdenes, y la orden de Melquisedec es mayor a la arónica, pero para tú ser del orden de Melquisedec tienes que ser de la descendencia de Caín. Y para tú ser del orden arónico tendrías que ser, vamos a mover solo, vamos aquí, tendrías que ser de estos. ¿Es entendido, no? ¿Por qué? Porque Caín es el primogénito, es el mayor, y ellos son el menor. Porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dijo esto es de otra tribu. Miren lo que le está diciendo, que de aquel que se dijo esto es de otra tribu. ¿De qué tribu es? De la tribu de los cananeos. Es de la tribu de los cananeos, es la realidad. Es de la tribu de los cananeos. Él no pertenece a las tribus de Israel, sino de las tribus de los cananeos. Dice, de la cual nadie sirvió el altar. Jehová nuestro Dios no le permitió a ningún sacerdote de la descendencia de Caín, del orden de Melquisedec, servir al altar. ¿Por qué? Porque Caín cometió un grave error. Manchó sus manos de sangre inocente, de la sangre de su hermano. Por lo tanto, todas las personas que vendrían de Caín tendrían las manos manchadas de sangre inocente. Por lo tanto, Jehová el Señor no le recibió ningún sacrificio a ellos, ninguno, porque ninguno sirvió al altar. Ninguno de estos sirvió al altar. Ninguno de los sacerdotes que vienen del orden de Melquisedec, ninguno pudo servir al altar. Ninguno. ¿Es entendido para ustedes? ¿No? ¿Por qué? Porque Caín manchó sus manos de sangre inocente, de la sangre de su propio hermano. De su propio hermano. Y quienes han servido al altar son los sacerdotes del orden arónico. Ellos son los que han servido al altar y de los que Jehová nuestro Dios recibió sacrificio. Es entendible, ¿no? Dice, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá. Todos sabemos eso, de que Jesús al final nació en la tribu de Judá, de la cual nada se habló Moisés tocante a sacerdocio. Y esto es aún manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levante un sacerdocio distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible,
pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficiencia, pues nada perfecciona la ley, y de la instrucción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Entonces, como Jesús no es sacerdote arónico, sino sacerdote de Melquisedec, y los sacerdotes de Melquisedec son mayores, tienen un sacerdocio mayor, el sacrificio de Jesús se hace aún más valioso, se hace aún más valioso. Es realidad y por eso eso alcanza para tanto Israel como para los cananeos. Es la realidad, alcanza incluso para los cananeos, es la realidad. Si ustedes quieren entender esto, léanse todo el libro de Hebreos, léanselo, los invito, para que puedan entender esto con lujo de detalles. Seguimos leyendo. Hebreos capítulo 7, versículos del 20 al 28. El capítulo 7 habla mucho sobre ese tema, porque ellos lo entendieron. Y dice, y eso no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, con el juramento del que le dijo, juró el Señor. Miren lo que le está diciendo aquí, dice, juró el Señor y no se arrepentirá. Juró el Señor y no se arrepentirá. El Jehová nos dice, no hay ningún arrepentimiento porque ellos son mis hermanos. Y ustedes deben saber que Jehová nuestro Dios, Él vive de generación en generación y Él ha visto todos los acontecimientos. Los que primero reinaron el mundo fue la descendencia de Caín y ellos fueron rebeldes, hicieron muchas cosas mal. Luego el poder pasó a Abraham, a su descendencia, y ellos también hicieron muchas cosas malas. Es realidad, eso han demostrado de que ni la descendencia de Caín pudo gobernar bien, ni la descendencia de Abraham, porque la verdad, la descendencia de Abraham no gobernó bien, no gobernó bien. Entonces aquí cuando dice juró Jehová y no se arrepentirá, es que todo, porque hay un misterio que solamente lo pueden resolver algunas personas, y la realidad es que Jehová nuestro Dios busca hacerlo más entendible. ¿Por qué? Porque eso ha estado oculto y ya es tiempo de que todos lo entiendan. Y ya a ustedes les toca aceptar a Jesús tal y como es Él. Juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Es decir, Él viene siendo un cananeo. Porque Jehová nuestro Dios, Él es un cananeo. Él es un cananeo. Es realidad. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y a los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas miren lo que le está explicando aquí, de que como los sacerdotes arónicos mueren en el cielo, Jesús, Él es un sumo sacerdote del orden de Melquisedec y Él permanece para siempre. Es un sacerdote que permanece para siempre. Es muy diferente al sacerdocio arónico. ¿Por qué? Porque el sacerdocio arónico va muriendo un sacerdote y el otro le continúa. Muere el sacerdote, el otro le continúa. Muere un sacerdote, el otro le continúa. Él dice no. El sacerdote que está en el cielo, él vive para siempre. Y él es del orden de Melquisedec. También lo conocen como aquel que permanece. Dice más por cuanto permanece, por eso se le llama aquel que permanece. Dice, por cuanto él permanece, que es aquel que permanece. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, que no se mueve. Por eso dije que el sacerdocio de Melquisedec es mucho más fuerte que el sacerdocio arónico. Y dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores,
y hecho más sublime que los cielos, que no tienen necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados. Mira lo que está diciendo, de que en el sacerdocio arónico se tenía que primero hacer un sacrificio. En el sacerdocio arónico se tenía que sacrificar un sacrificio para limpiar el sacerdote. Es decir, primero, yo soy un ejemplo, que yo sea un sacerdote del orden arónico. Lo que tengo que hacer es primero sacrificar por mis propios pecados y luego sacrifico por los pecados del pueblo. Aquí le está diciendo Jesús, que es del orden de Melquisedec, no tiene que hacer eso. ¿Por qué? Porque él no tiene pecado. Él no tiene que ofrecer sacrificios por él mismo. No, porque él no tiene pecado. Él empieza a interceder directamente por las personas que por medio de él se quieren acercar a Dios. Y dice, y luego por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfección para siempre. Entonces ustedes deben saber de que hay muchas diferencias entre el orden arónico y el orden de Melquisedec. Y Melquisedec es el sumo sacerdote más perfecto, más perfecto. Espero que lo hayan entendido. Si no lo entendieron, los invito a verlo una y otra vez y se apoyen mucho en el libro de Hebreos.